Hola a todos, bienvenidos a una nueva, otra vez. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al segundo capítulo de... Espere. Cuente 1, 2, 3 Tiene que quedar en la y ya. edición. Listo. Uno, Sí. dos, tres. Listo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la segunda emisión o el segundo capítulo, otra vez. Última vez, no, perdón. Toma número 354. Necesito a Josie. Detrás de cámaras. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente al segundo episodio de Faith Lab. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión queremos presentarles a una nueva integrante que está con nosotros y le doy el paso a ella para que se presente. Hola Alejito, hola Dani, hola Anita, hola Cami. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Luisa, para los que no me conocen. Muy rico poder estar aquí tratando el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Muy interesante y sobre todo creo que algo que nos hemos preguntado todos en algún momento de nuestra vida. Listo, los que nos ven por segunda vez, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y los que nos acompañan por primera vez, los invitamos a que vean el primer capítulo, estuvo muy interesante, hablamos de algunas estrategias de cómo sentirnos motivados por Dios y bueno, me parece que fue muy interesante, muy enriquecedor para nosotros. No sé si alguno pudo implementar alguna de las estrategias, por favor déjenoslo saber en sus comentarios. Vamos a comenzar con una oración cortica, no sé si alguno de los que estamos aquí conectados quiere orar. Oremos. Ora, Dani. Ganó Luisa, la invitada de hoy. La invitada le tocó. Invitada, te toca. Dale, Lulis. Es que Dani fue más educado, el peto. Oremos. Querido Dios, gracias por este espacio que nos permites compartir y que nos permites extenderlo a todas las personas que quieran verlo, Señor. Danos sabiduría, quédate con nosotros, acompáñanos, sé tú ese sexto personaje que esté aquí dirigiendo nuestra mente, y todas las cosas que digamos sean basados en tu palabra, en el conocimiento que quieres que ofrezcamos a los demás. En Jesús, amén. Gracias, Luisa. Entonces, el tema de hoy es muy interesante. Es un tema, yo diría que bastante difícil para muchos de nosotros. Yo me he encontrado muchas veces en esta situación, y es cómo saber cuándo es la voz de Dios, cuándo estoy escuchando la voz de Dios y no mi propia voz. Esa es una pregunta muy difícil y creo que hemos discutido varias veces al respecto en otros escenarios como amigos. Y la pregunta es difícil, no porque sea difícil no escuchar la voz de Dios, es porque es difícil apagar nuestra propia voz. Y yo creo que a todos nos ha pasado que queremos hacer algo nosotros y lo deseamos y tomamos la decisión y lo hacemos y se nos olvida consultarlo, simplemente no queremos consultarle a Dios porque somos conscientes de la respuesta que vamos a recibir y no queremos escuchar esa respuesta ni hacer lo que sabemos que debemos hacer. Entonces, a veces preferimos como ir solitos por la vida y después es cuando nos arrepentimos. Bueno, pues no sé, digamos que generalmente yo en mi vida trato siempre de decir, voy a hacerlo y si me sale es porque es la voluntad de Dios. O sea, La monedita. mando eso de que si sale, bien, y si no es porque no era lo que, Para que no lo te que Dios. convenía. Exacto, sí, entonces Pensando en este generalmente tema, yo yo sí. pensaba, muchas veces en mi vida yo soy como, bueno, si mañana llueve es que Dios no quiere que vaya. Peligroso, peligroso. Literal, y lo aplico a una hora aunque a veces no es práctico porque de una u otra manera no estoy cumpliendo de llevar mis deseos y mis anhelos a Dios para que Él sea el que me ayude a decidir lo que sea que vaya a decidir. Particular que me suele suceder y comparto con Anita es que cuando yo a veces siento que no es la voz de Dios, sino es algo que yo quiero en mi interior, suelo como decir, no, pero Señor, en mis oraciones, ¿no? Digo, Señor, tú sabes que, no sé, me conviene, y yo creo que podría ser Como bueno. dándole sugerencias. Sí, como que, exacto, como que dándole motivos. Y muchas veces como que trato, no sé, de
de suplir eso como la voluntad de Dios, como con eso. Pero creo que realmente no es así. Y creo que uno de los puntos claves para poder saber si de verdad es Dios o no lo es leer su palabra. Muchas veces allí, o sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Diste en el punto. Leer su palabra y yo creo que de ahí ya partimos Sí. y somos conscientes de que quizás no es lo que Dios quiere para nuestra vida en cualquier ámbito. Yo Sí. quisiera decir algo. Perdón. Dilo, tienes permiso. Gracias por invitarme. No, mentira. Yo creo que hay dos, bueno, pueden haber muchas más, pero de lo que ustedes han dicho, hay momentos en los que nosotros ya tenemos una respuesta humana a nuestra petición, ¿cierto? Hay algo que yo quiero y quiero que esa sea una respuesta, entonces trato como de o irme por la solución que yo propuse o lo que decía Cami, proponerle a Dios soluciones, o yo sé que toda la semana ha llovido, pero digo, si llueve, Señor. Es porque Sí, pero hay otras circunstancias en las que en realidad sí quisiéramos que se abriera una ventanita en el cielo y te dijera, Dios, hey, es esto, porque en realidad no tenemos ni idea qué es lo que deberíamos hacer. Entonces creo que hay diferentes circunstancias en las que nos podemos preguntar o hacerle preguntas a Dios y querer una respuesta. Y me uno a lo que decía Cami, y es que cómo habla Dios o cómo habló Dios en las múltiples historias que tenemos, y de hecho lo hemos estudiado esta semana, a través de su palabra. Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, le citaba al resto del pueblo lo que decían de él en la Biblia. En la Biblia. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? Creo que esa es una de las primeras preguntas que debemos hacernos, ¿cómo habla Dios? E ir a explorar en la Biblia cómo lo hace Él. Pues lo hace a través de su inspiración de la palabra, lo hizo a través de sus profetas, etcétera, ¿cierto? Entonces, y otra cosa, perdón, me extiendo 5 segundos. One eternity later. Que me parece muy importante, su palabra, y creo que esto lo vamos a desarrollar más adelante, Ana María, ahora me voy a tomar otros 4. Y la oración. En un libro de la hermana Elena, que me perdonan que en este momento no me acuerdo cuál es y lo estuve buscando rápido, pero no encontré, pero sé que parafraseando lo dice algo así como que no podemos esperar una respuesta de Dios en una oración afanosa. Los rayos de luz penetran en nuestra ventana poco a poco y lentamente, no, ¿cierto? Entonces Claro. necesitamos también paciencia, esperar. Bueno, es que este tema tiene un montón de cosas que mejor me callo porque si no, aquí me quedo. 3 hours later. No, pero tiene mucho sentido todo lo que dices, Lulis. Todo es un proceso finalmente. Sí, yo quiero ahí complementar algo y es un proceso de conocimiento. Es un proceso de conocernos con Dios, de conocer a Dios para poder escucharlo y para poder leer las señales. Cuando uno tiene una pareja o cuando uno comparte mucho tiempo con su familia, con sus amigos, uno incluso solo con gestos ya le sabe qué le están diciendo o es como, solo con una mirada uno ya puede comunicar y saber qué le está queriendo decir el otro, pero es por el nivel de conocimiento que uno tiene con la persona. Y yo creo que eso es lo bonito de lo que Dios quiere con nosotros, y es un nivel de intimidad que conozcamos esos pequeños gestos del día a día a través del cual Él nos habla, porque lo que Él quiere es una verdadera relación y conexión con nosotros y de nosotros hacia Él. Entonces, creo que eso es muy importante, el tema de conocernos realmente con Dios, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión. Creo que son varios pasos que nos permitirían conectarnos con Dios realmente. Yo no sé si esto lo han escuchado en otro lado, yo lo he escuchado en un par de sermones y es en la Biblia hay un versículo que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y esa palabra conocimiento, sí saben a lo que voy, esa palabra conocimiento en el idioma original es la misma palabra que en Génesis usa Dios para decir Adán conoció a su mujer. Entonces, Dios no está hablando de teoría, Dios está hablando de una relación íntima con nosotros, de una relación íntima con Dios, y lo dice varias veces en su palabra, en Mateo cuando dice, cierra tu cuarto, o sea, en intimidad, habla conmigo.
en un salmo dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. Entonces, todo el tiempo se está hablando de una relación íntima con Dios, de conocerlo, de deleitarnos. ¿Se congeló Lulu? Yo digo que la primera perdón, perdón, me congelé. Hola. Eso es una señal de que me tengo que callar. Amén, hermana Luisa. Es que la voluntad de Dios es que yo me calle. Bueno, entonces, parafraseando y concretando, ya sabemos que tenemos que tener un conocimiento de Dios, que se crea o se nace a través de la intimidad y el conocimiento, como nos lo explicaba Lu. ¿Cómo recibimos nosotros ese conocimiento? Como lo decía Camilo, a través también de la palabra de Dios, para aportar a esa, pues creo que todos conocemos el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies, mi palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, a la pregunta de Alejo, ¿cómo saber si es la voz de Dios o mi voz? Inmediatamente tenemos que darnos cuenta que en la misma Biblia, digamos que ese es un versículo que nos han enseñado toda la vida, pero hay muchos más versículos que nos dicen, oigan, yo les estoy dando ahí la luz para que ustedes sigan en ese camino. Entonces, cuando nosotros tenemos decisiones, nosotros las examinamos bajo la Biblia, ¿qué respuesta tenemos? Digamos que es el análisis que dejo de lo hablado hasta el momento. Sí, yo también pensé en algo muy importante. Estamos hablando de comunicación, ¿verdad? Y la comunicación suele ser de dos vías. Muchas veces cuando nosotros oramos simplemente hablamos y hablamos y como que básicamente le damos instrucciones a Dios. Yo quiero esto, hágame esto, por favor esto y una cosa y la otra. O sea, muy amablemente que las pedimos, pero... Y yo me ponía a pensar, no lo hago, pero quisiera ponerlo en práctica. ¿Qué tal si un día una oración es simplemente quedarme en silencio y escuchar esa voz de Dios, de verdad, como en vez de pedir tanto, sentir esa paz que Dios puede brindarnos? Ese podría ser un experimento que podríamos hacer esta semana, a ver cómo nos sentimos y qué logramos percibir, ya que estamos en el laboratorio de fe. No, Sí, Que venga el creo, Espíritu Santo y también impacte nuestra mente y nos hable. Cuando queremos escuchar, necesitamos también apagar el ruido que hay alrededor. No más en este tipo de comunicaciones necesitamos normalmente apagar los micrófonos para que la persona que está hablando se escuche claramente. Eso mismo tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Ver qué cosas nos están generando ruido que no nos permiten escucharlo a Él. Qué decisiones estamos tomando, de quiénes nos estamos rodeando, qué estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué estamos viendo, que nos puede generar un ruido tan fuerte que no logremos escuchar a Dios. Sí, o sea, yo creo que nuestra pregunta diaria no debe ser ¿cómo hago para oírte, Señor? Sino conozcámonos. Entonces, una comunión con Dios como la tuvo Jesús. ¿Y quién fue Jesús aquí en la tierra? Un ser que tuvo devoción íntima con Dios, que se deleitaba en el Padre, que todo el tiempo decía, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, al ser que tenemos que explorar definitivamente es a Jesús. Y yo creo que ahí de todas maneras siempre va a haber humanidad en nuestras decisiones y podemos equivocarnos. Le pasó a Samuel, que era un profeta, y él iba a cumplir la voluntad de Dios cuando fue a escoger un rey. ¿Cierto? Y él, en medio de que iba enviado por Dios a cumplir la voluntad de Dios, él en su humanidad pensó que era otro y no David, pero Dios le dijo, hey, no. Y pues muy seguramente si él se hubiera equivocado también hubiera podido haber sido un buen rey, bueno, no lo sabemos, pero hay humanidad en nuestras decisiones, entonces hay que explorar a Jesús que fue el rey, por decirlo así, en cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así es. Todos. Amén. ¿Qué creo tal si que no, la hermana nos está enseñando hartas lecciones hoy. La hermana Luisa. Gran invitada, me va a quitar el puesto. Entre hermanas nos peleamos. Y tengo otra, pero ya no me queda tiempo. No, hermana Luisa, gracias. Para un próximo episodio. Y está bueno, lo tengo anotado y todo. ¿Qué tal si para concluir dejamos como algo a las personas que nos están viendo como qué ideas rápidamente podemos decir para concluir que sí es la voz de Dios la que definitivamente nos está hablando? ¿O cómo podemos hacer para saber que sí es la verdad de Dios? Sí es la voz de Dios. Y yo entonces resumo básicamente lo que hemos escuchado de todos ustedes y
Pienso que la clave fundamental es ir a la Biblia, si no me equivoco, donde podemos escuchar la voz de Dios, donde claramente nos ha dejado instrucciones y donde podemos seguir a nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Debemos también encontrar lugares para no distraernos tanto, ¿cierto? Para poder encontrar esa paz que Dios nos puede brindar. Bueno, recordamos también que la comunicación es de 2 vías y que la oración es súper clave, pero la oración también debe incluir ese espacio y ese momento para que Dios nos hable. Y bueno, que tenemos la bendición de la libertad de escoger, que es uno de los dones que Dios nos ha regalado. Y que como también lo decía Anita, todo es un proceso y que como todo tiene trabajo y se desarrolla con el tiempo, así mismo no podemos esperar escuchar la voz de un día para otro, pero es algo que podemos desarrollar. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, sé que muchos de nosotros, aunque vamos en ese proceso todavía, podemos seguir mejorando y los que no hemos empezado, pues empezar. Y pues Los que la hemos básicamente, embarrado y la hemos embarrado y la hemos embarrado, podemos sí. empezar. Y yo los quiero dejar Sí. con un versículo que me pareció muy bonito, que es de hecho mi versículo, pues es mi salmo favorito y el versículo está en Salmos, el capítulo 1, el versículo 3, dice, hablando de los que, digamos que meditan en la palabra de Dios, que es el consejo que nosotros estamos dando para aprender a conocer a Dios, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, básicamente, esa es la moraleja que me queda a mí para nosotros y es estudiar la voz de Dios, meditar en su palabra, así es como lo podemos escuchar y Él dice que si lo hacemos, va a prosperar todos nuestros caminos. Esto da para una segunda parte. Sí, claro que sí. Muy Entonces, por seguramente. favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas, indíquenos qué les gusta, qué está mal y bueno, los esperamos para un tercer episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Faith Lab Project, estamos en Instagram, Facebook y nos pueden escribir al correo faithlabproject@gmail.com. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima ocasión. Todo nos daría un insumo chévere. Sí, sí, hagan preguntas, díganos cosas chéveres. Chao. Chao amigos, en la Bueno, próxima ocasión ¿cómo la nos vemos. vieron?